Ok, vamos a continuar con la última parte de este primer tema. Voy a compartir el pizarrón y creo que ahí está. Bueno, entonces ya habíamos visto por qué el tedio de Frenet es el adecuado para describir eh, lo que pasa con cualquier cosa relacionada con una curva, con la geometría de las curvas. Ahora vamos a demostrar un par de corolarios antes de extender el caso para curvas que no tienen rapidez unitaria, porque como mencioné, para hacer la reparametrización, en primer lugar hay que hacer la integral, que siempre va a involucrar una raíz cuadrada, o casi siempre en general, y esas integrales son muy complicadas de hacer en términos de funciones elementales. Y número dos, si se puede hacer eso, el siguiente problema es despejar una variable en términos de la otra. Entonces, eso la mayor parte, en la mayoría de los casos no se puede hacer. Entonces, por eso es importante tener una descripción de el sistema de Frenet en términos de una parametrización en general. Bueno, vamos a ver este corolario. Es que un chueco porque es difícil acomodarse con esto. Corolario, que sería el primero, vamos a poner 1.3.1. Que sea beta una curva con rapidez unitaria. En R3 con curvatura positiva. Entonces, beta es una curva plana. Sí, solo si la torsión es igual a cero. Entonces, una de las cosas que hace un matemático es clasificar cosas. Es más o menos lo que vamos a hacer con este par de corolarios y una cosa que voy a ver al final del siguiente tema. Eh, entonces, por ejemplo, aquí toda curva que tenga una torsión cero va a ser una curva plana siempre, y una curva que sea plana siempre va a tener torsión cero. Vamos a demostrar la ida. Vamos a supongamos que beta es una curva plana. De nuevo, hay que poner sea beta, una curva en RT, es tal que tiene parametrización con longitud de arco o rapidez unitaria y su curvatura es mayor que cero. Entonces, si es plana, um, eso significa, o sea, lo que tenemos aquí va a estar en un planito, la curva beta, es plana. Eso significa que por la observación que hice al final del video anterior, pues como es plana, entonces si es un plano, vamos a decir que existen dos puntos P y Q en RT tales que beta de S menos P punto Q es igual a cero. Es lo que habíamos visto en la, digamos, por aquí si tenemos un origen y por aquí tenemos el vector normal, que en este caso sería el Q. Eso nos indica que esa curva para todo S, en R, que esa curva vive en un plano. Entonces, lo que se hace en este tipo de casos casi siempre es derivar lo que tenemos ahí. Entonces, la derivada con respecto de ese plano. Recuerden que todo esto no le pongo líneas, pero son vectores. Entonces, ese beta de S tiene componentes beta 1, beta 2, beta 3. Este P tiene componentes P1, P2, P3 y este Q tiene componentes Q1, Q2, Q3. Entonces, tomado como punto o tomado como vector tangente, en este caso son vectores tangentes no a la curva, sino al espacio R3.
Y cumpliendo con esta condición, lo que nos indica es que esa curva está en ese plano. Entonces, la derivada de esto con respecto a S, como este P y Q son constantes, nos va a quedar derivar el producto, o sea, sería la derivada con respecto de S de beta de S punto Q menos la derivada con respecto de S de P punto Q, pero esto es constante, cero, y esto sería derivar, como la derivada de Q es constante, simplemente nos queda beta prima de S, estamos derivando con respecto de S punto Q, y eso sería igual a la derivada de cero con respecto a S, que sigue siendo cero. Entonces, eso es igual a cero. Entonces, lo que nos dice esto es que beta prima es perpendicular a Q, es decir, como T, que es el vector, el campo vectorial tangente es beta prima, esto lo que nos dice es que el vector T es perpendicular a Q, el vector tangente. Entonces, si volvemos a derivar esto, la segunda derivada con respecto de S de beta prima, bueno, aquí en este caso de todo esto, de beta S menos P punto Q, si se está grabando esto, así, punto Q va a ser igual a la derivada con respecto de S de beta prima punto Q, y esto va a ser la segunda derivada de beta con respecto de S punto Q, y eso va a seguir siendo igual a cero. Entonces, como beta biprima es igual a T prima, por definición, y T prima por la ecuación de Frenet es K o el vector normal, entonces lo que nos dice esta ecuación es que beta prima de S punto Q es igual a kappa N punto Q, y eso es igual a cero. Entonces lo que nos indica esto es que N también es perpendicular a Q. Entonces, estando T y N, digamos, son los vectores que tenemos por aquí, el vector T y el vector N. Entonces, ambos son perpendiculares a Q. Entonces, eso significa que en realidad ese Q es el B. O sea, no tal cual, pero digamos es paralelo a B. Entonces, lo que nos dice esto es que como T es perpendicular a Q y N es perpendicular a Q, entonces eso implica que B va a ser igual a Q, y como tiene que ser el vector normal, tenemos que normalizarlo. Ahora, no sabemos si tiene la dirección positiva o negativa, entonces sería un más menos, porque tiene norma uno. Entonces, lo que implica esto es que la derivada de este con respecto de S es igual a cero, porque esto es constante. Y por la ecuación de Frenet tenemos que beta prima es igual a menos tau por n. Entonces, si beta prima, que es este de aquí, o sea, esto es beta prima, entonces esto implica que menos tau n es igual a cero, pero n es el vector normal, no puede ser cero. Entonces, lo que implica esto es que lo que tiene que ser tiene que ser la tau. Entonces, tau de S tiene que ser igual a cero para todo SN. Entonces, si la curva es plana, eso implica que la torsión es igual a cero. Ahora vamos a suponerlo con lo otro, el regreso. Entonces, supongamos que tau es igual a cero para todo SN. Entonces, ¿qué significa eso? De la ecuación de Frenet, beta prima es igual a menos tau n, y esto dice que es igual a cero. Entonces, eso significa que la derivada de b con respecto de s es igual a cero, y entonces p de s es igual a una constante. ¿Qué significa eso? Que b es paralelo. Es un campo vectorial paralelo, ¿se acuerdan? Si b, o sea, b es igual a constante. Pero ese b, digamos, aquí lo voy a extender como campo vectorial. Ese b tiene componentes b1, b2, b3. Y esos tienen que estar anclados en los puntos beta de S, digamos, visto como vector tangente, lo puedo ver como un punto quitando esto de aquí. Y eso es igual a C1, C2, C3. Y eso habíamos visto que cuando el campo vectorial era constante, eso quería decir que era paralelo y lo podíamos identificar con un punto. Entonces, esto implica que B se puede identificar con el punto C1, C2, C3, por lo que ya habíamos
revisado. Cuando hagan la tarea tienen que justificar cada cosa que hagan, por cierto. Digo, es obvio, porque están en la Facultad de Ciencias. Entonces, o sea, pasar de aquí para acá, pues amerita una notita que diga, bueno, como vimos en clase, cuando el campo vectorial es constante, eso significa que ese campo vectorial es paralelo, y por el isomorfismo canónico que tenemos, todo eso lo podemos identificar con un solo punto, que en este caso sería ese punto C en R3. Entonces, con un punto en R3. Entonces, vamos a tomar la siguiente función sea f de s, porque ya sabemos lo que tenemos que tener, que es la ecuación del plano. Entonces, va a ser beta de s menos beta en cero. Vamos a tomar esa como la función de s, punto con b. Entonces, digamos, tenemos la curva que no sabemos si es plana, pero tiene torsión cero, beta de C, y por acá está beta de cero. Entonces, esa diferencia, digamos, es esta cosa que une estos dos. Entonces, eso punto con el vector binormal, eso va a ser nuestra función de S, porque no sabemos si va a ser constante ese vector B, y la curva no lo es, porque al irnos moviendo por aquí, ese vector B va a ir cambiando en principio. Entonces va a ir variando. Entonces, en principio, digamos, no sabemos si la derivada, bueno, sí sabemos aquí, que es justamente es lo que hay que probar, justo como la derivada es igual a cero, quiere decir que es el mismo vector, no varía, y entonces ese vector es el vector perpendicular al plano donde está la curva. Entonces, por eso construí esta función de aquí. No salió como de manera mágica, sino es por ese problema que tenemos para todo S en R. Entonces, si sacamos la derivada de esto, la derivada de f con respecto de s, pues va a ser beta prima de s punto b, y aquí no sé si este es constante, el b, más, bueno, sí sé que es constante porque ya lo encontramos aquí, pues sería más beta prima punto beta en cero, perdón, menos b prima punto b beta en cero. No, perdón, no es beta en cero, punto beta de s. Aquí sí la derivada de esto pues es cero. Y entonces esto es igual a cero. Entonces tenemos que este es igual a t. Entonces beta prima s punto b menos beta b prima punto beta de s es igual a t punto b, y eso es el producto interno, que es cero porque t y b son perpendiculares. Más, perdón, aquí es más porque no estoy tomando más la b prima punto b. Entonces esa es cero también, porque la b prima es cero, porque como tenemos aquí más cero. Entonces, esto es igual a cero. Entonces, esto implica que df en ds es igual a cero, y entonces f de s es constante. Luego yo le pongo así para abreviar. Es constante. Ahora, pero si calculamos cuánto vale la f en cero va a ser igual a beta cero menos beta cero punto b. Eso es igual a cero. Entonces, esa constante es cero también. Entonces, por lo tanto, f de s es igual a cero para todo s en r, idénticamente cero. Entonces, eso significa que esta ecuación me queda, entonces, beta de s menos beta cero punto b es igual a f de s, pero ya vimos que esa f de s es igual a cero. Entonces, eso significa que beta de s pertenece al plano ortogonal al binormal b de beta. Y eso, por lo tanto, lo que nos dice es que beta es una curva plana, que es lo que queríamos demostrar.
Muy bien. Eh, Ahora vimos que el círculo de radio A tenía una curvatura 1/A, ¿se acuerdan? Y torsión cero. Y el vector n siempre apuntaba hacia el centro de ese círculo. Entonces, eso sugiere el siguiente, ¿cómo le puse aquí? Corolario. Déjenme eliminar esto de aquí. Sí, eliminar. Ok, entonces, ahí. Entonces tenemos otro corolario. Vamos a poner 1.3.2. Entonces, sea beta una curva de rapidez unitaria con curvatura positiva y constante y torsión cero. Entonces, beta es parte de una circunferencia de radio 1/k. Entonces, vamos a demostrar esto. Entonces, por supuesto, digamos, es un sí, solo sí. El regreso lo hemos demostrado en el ejemplo, digamos. Entonces, vamos a demostrar esta parte. Y de nuevo, sea beta una curva con rapidez unitaria, tal que K es igual a C, distinta de cero, y tau es igual a cero. Entonces, como tau es igual a cero, por el corolario 1.3.1, eso significa que beta es una curva plana. Es una curva plana. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que cada punto de beta está a una distancia 1 entre A, 1 entre K, perdón, de algún punto fijo, que será el centro, que va a ser el centro del círculo, ¿no? Entonces, acuérdense que para la circunferencia habíamos encontrado que la K era igual a 1 entre A. Entonces, el radio tiene que ser igual a 1 entre K, que es lo que estoy diciendo aquí. Muy bien. Entonces, tenemos eso. Ahora lo que vamos a dar es, digamos, tenemos esto así, un punto fijo. Aquí tenemos la beta de S, que está en el centro. Entonces, la gamma, vamos a dar una curva gamma, que está dado por la curva beta, o sea, gamma de S, beta de S, más el radio, o sea, 1 entre kappa por n, que sería, o sea, en esencia esto sería el vector A en la dirección normal n, que sería el radio de aquí, más beta de S, que sería el punto de la circunferencia. Entonces vamos a dar esa curva de esta manera. Ahora, de nuevo, sacamos la derivada con respecto de S, sería beta de S. Como K es constante, entonces me quedaría más 1 entre kappa por la derivada de n, que es n', porque la derivada de 1 entre kappa es cero, porque la kappa es constante. Entonces, y aquí usamos las fórmulas de Frenet. Entonces, esto que estoy haciendo, todo esto que estoy haciendo son aplicaciones de, o sea, cómo usar las fórmulas de Frenet para hacer cosas geométricas. Entonces, Sn' era menos k veces t más tau veces el vector binormal. Entonces, pero la tau es igual a cero. Entonces, esto nos queda como beta prima de S menos t, pero beta prima de S es t por definición, t de S. T de S menos t de S, esto es igual a cero.
para todo eso en los radios. Entonces, esto lo que implica es que gamma es igual a una constante C para todo eso para todo ese en R. Entonces, eso lo que quiere decir es que beta de S más 1 entre kappa n es igual a C. Entonces, esa curva es igual a C, esta suma de esos dos vectores. Y ahora la distancia de ese C, que es el punto fijo, a un punto beta, digamos, este sería el centro de la circunferencia. Ahora, la distancia de C a beta sería la norma de C menos beta de S. Y eso sería igual a C menos beta de S es C menos 1 entre Kn, por lo que acabamos de encontrar aquí. Entonces, esto va a ser igual a valor a la norma de menos 1 entre Kn, que sería valor absoluto de menos 1 entre K por la norma de N. Norma de N es 1 y esto me queda 1 entre K. Entonces, por lo tanto, es una circunferencia. Entonces, el otro fue parte del ejemplo. Entonces, si teníamos una circunferencia, la curva era plana y el radio era constante. Eso lo demostramos en el ejemplo. Entonces, el, que no está en el corolario, lo vimos, lo demostramos con una circunferencia general. Entonces tendría que dar la ecuación de la circunferencia, una parametrización, digamos, alfa de t igual a coseno de t a seno de t, parametrizar con longitud de arco. Vamos a ver, voy a poner eso aquí. Entonces, alfa prima sería menos a seno de t a coseno de t, y la norma de esto sería a, y entonces S es igual a la integral de 0 a t de a de u, esto sería a t, y entonces t sería S sobre a, y entonces mi curva sería beta de S en general igual a coseno de S sobre a, a seno de S sobre a. Y entonces de ahí calculo que la K es igual a 1 entre a, que es constante, y que la torsión es 0. Y entonces tendríamos demostrado el teorema. Tenemos la circunferencia en un plano, y eso me dice que, o sea, no tengo que dar la circunferencia en un plano, digamos, porque puede estar en un plano sesgado, o sea, con una rotación, pero siempre podemos pasar esta circunferencia a un plano paralelo al XY mediante una rotación. Eso lo aprendieron en geometría. Entonces basta, sin pérdida de generalidad, es suficiente dar esto de aquí. Entonces voy a poner esto así. Entonces ahí está. Por lo tanto, la curvatura es constante y la torsión es igual a 0. O sea, beta prima de S es igual a sobre A menos seno de S entre A, y B sería A sobre A coseno de S sobre A menos seno de S sobre A coseno de S sobre A. Entonces tiene norma igual a 1. Y la segunda derivada sería menos 1 entre A coseno de S entre A. Menos 1 entre A seno de S entre A. Y entonces la norma de esto es la curvatura, y eso es igual a 1 entre A, que es igual a constante. Y que obtendríamos el binormal. Entonces o sea, tenemos el T, que es beta prima de S, este sería el T de S, y el N, que sería, según la ecuación que habíamos definido, era mm, se me olvidó cómo sería, es el beta biprima, ¿no? Entonces, N es el beta biprima entre la K. Entonces esto es A por beta biprima menos 1 entre A coseno de S sobre A, menos 1 entre A seno
de S sobre A. Esto nos queda como menos coseno de S sobre A con el seno de S sobre A. Es el vector normal. Entonces el binormal sería T cruz N. ¿Y dónde está T menos seno de S sobre A? Coseno de S sobre A, coma cero. Y este N sería menos coseno de S sobre A, seno de S sobre A, coma cero. Entonces nos queda la componente T que sería menos seno cuadrado de S sobre A, menos, aquí me faltó algo, el N sí aquí. Perdón, menos por menos más, luego más coseno cuadrado de S sobre A, y eso sería igual a 1. Ah, perdón, no, eso sería menos menos, sería 0, 0, seno cuadrado de S sobre A más coseno cuadrado de S sobre A. Y eso sería igual a 0, 0, 1. Ese sería el binormal. Entonces la torsión eh, beta biprima es igual a 0 en este caso. O sea, 0, 0, 0. Y eso es igual a menos tau por n. Y esto es igual a, como eso es igual a 0 y n no, entonces esto implica que tau es igual a 0. Entonces está demostrado el corolario ese que acabamos de poner. Ahora vamos a platicar un poquito de esto. Dejen poner otra página. Entonces, en principio, cada problema geométrico sobre curvas se puede resolver por medio de las fórmulas de Frenet. En muchos casos va a ser suficiente tomar los datos o la información que se tenga del problema y escribirlos de manera conveniente, después derivar, como hemos visto, y luego usar las fórmulas de Frenet. Entonces, por ejemplo, bueno, ya hemos visto dos ejemplos con estos dos corolarios, pero, por ejemplo, vamos a poner, vamos a decir, vamos a tomar esto. Supongamos que beta es una curva en RTs con rapidez unitaria. Entonces, y vamos a suponer que, y supongamos que beta pertenece a una esfera de radio A. Entonces, tenemos la esferita en RTs. Entonces, aquí está el espacio RTs. Tenemos la esferita metida ahí y dentro de esa esferita tenemos una curva beta que pertenece a esa esfera. Entonces, como esa beta está en esta esfera, esa beta tiene que curvarse para justamente estar sobre la superficie de la esfera. Entonces, es razonable suponer que esa curvatura va a ser, o sea, que la curvatura va a estar curvada y la curvatura mínima posible va a ocurrir cuando beta sea un círculo máximo de la esfera, porque acuérdense que entre más grande sea el radio, la curvatura es más pequeña. Y entre más pequeño el radio, la curvatura se vuelve más grande. Entonces, para un círculo máximo en la esfera, esa curvatura va a tener que ser mínima. Entonces, ese círculo, entonces voy a poner aquí, como beta está en S2A, debe curvarse. Y podemos suponer, o es, ¿cómo le pongo? Es razonable suponer. Es razonable suponer que eh, la curvatura máxima de beta ocurre
O es, no, vamos a poner así, ocurre cuando beta es un círculo máximo de la esfera. Entonces eso, recordar que pasa esto. Entonces este círculo máximo, que es el que está en el ecuador o aquí, en este meridiano, tiene radio A. Entonces podemos conjeturar. Esto está relacionado con un ejercicio de la tarea. Conjeturar que eh, una curva, entonces estas curvas que están en la esfera se llaman curvas esféricas. Una curva esférica beta tiene curvatura mayor que eso. K mayor o igual que 1/A, donde A es el radio de la esfera. Es lo que esperaríamos. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces tenemos que la norma de beta, como está en la circunferencia, la norma de beta es igual a A. Entonces, ¿qué significa eso? Que la distancia del origen aquí es igual a A, que sería el vector beta para beta de S. Recuerden que ese beta es un punto o es un vector tangente, lo podemos ver de ambas formas. Entonces, la restricción de que esté, o sea, como beta está en S2A, eso significa que la norma de beta tiene que ser igual a A. Entonces, ¿qué significa eso? Que la raíz cuadrada de beta punto beta es igual a A, es decir, que beta punto beta es igual a A cuadrada. Entonces, donde A, voy a recalcarlo aquí, es la distancia de un punto en la esfera o en la curva con el origen. Entonces, es el radio. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a derivar esto. La derivada con respecto de S de beta punto beta es la derivada con respecto de S de A cuadrada, pero A es constante. Entonces, esto es cero. Y de este lado lo que tenemos es 2 veces beta prima punto beta. O sea, es beta prima punto beta más. De este lado esto es beta prima punto beta más beta punto beta prima y eso es 2 veces beta punto beta prima. Pues lo que tenemos es que beta prima punto beta es igual a cero y como t es beta prima, entonces tenemos que t punto beta es igual a cero. Ahora derivamos esto otra vez, deriva con respecto de ese de t punto beta. Sería t punto beta prima más la derivada de t con respecto de ese punto beta y eso es igual a cero. Entonces, ahora esto de aquí, esa beta prima es t, entonces me queda t punto t más, y este por la fórmula de Frenet es kappa por n punto beta. Ese t punto t es igual a 1. Entonces me queda 1 más k por n punto beta. Y eso es igual a 0. Entonces, esto lo que me dice es que kn punto beta es igual a -1 sobre -1. Entonces, la curvatura tiene que ser igual a -1 entre n punto beta. Menos n punto beta. Ahora podemos usar cosas del álgebra lineal que ya sabemos por la desigualdad de Cauchy. ¿Cómo se escribe esto? Schwartz. Entonces, esa desigualdad lo que me dice es que el valor absoluto de A punto B es menor o igual que la norma de A por la norma de B. Entonces, si aplicamos esto acá, lo que tengo es que para estos vectores n y beta, entonces lo que tengo es que beta punto n valor absoluto es menor o igual que la norma de beta por la norma de n. La norma de n es igual a 1
y la norma de beta es igual a A. Entonces esto me queda igual a A. Entonces lo que tengo es que el valor absoluto de beta.n es igual a, es menor o igual que A, es menor o igual que A. Entonces, como la K es mayor o igual que cero, como la K es mayor o igual que cero, entonces esta capa tiene que ser el valor absoluto de K. Y entonces este signo menos se tiene que quitar, porque la K es positiva. Entonces esto va a ser igual a 1 entre valor absoluto de n punto beta. Pero o beta.n. Entonces de aquí tengo que 1 entre beta.n es mayor o igual que 1 entre A. Entonces de aquí tengo que esto de aquí es mayor o igual que 1 entre A. Entonces por lo tanto kappa es igual, es mayor o igual a 1 entre A, que es justamente lo que hemos conjeturado. Que si vamos moviendo como los planos, la curvatura va a ser mayor que la del círculo máximo que teníamos ahí. E igual cuando es un círculo máximo. Entonces, continuando así con esto, que creo que debí ponerles esto en la tarea para que lo hicieran. Bueno, los que tomaran la clase tuvieran esa ventaja, pero bueno, ya ni modo. Continuando con esto, van a llegar a una condición necesaria y suficiente eh, que va a estar expresada en términos de la curvatura y torsión para que una curva sea esférica, que eso es parte de la tarea. Entonces, más o menos, esto que les mostré aquí es como eh, cómo utilizar las ecuaciones de Frenet para hacer eh, cosas geométricas como esta de aquí. Eso lo tienen en la tarea. Y no sé, la tarea la recorrí para entregar el domingo para que puedan tomar la ayudantía con Alicia, que si siguen teniendo algunas dudas, revisen eso. Y también porque quiero pedirle a ella que, como una aplicación de las fórmulas de Frenet, también vea las leyes de Kepler. Entonces, demostrar las leyes de Kepler utilizando todo este formalismo que ya hemos construido hasta el momento. Pues con esto aquí voy a terminar el video porque es parte de la clase anterior. Les voy a poner aplicaciones o algo así y en el siguiente empezamos con las curvas de rapidez unitaria.